Ese día todo cambió. La tormenta de verano había cesado, dejando la calle del Arce resplandeciente bajo el sol de la tarde. Entre la bulliciosa hilera de tiendas, una pequeña cafetería llamada El Sol destacaba. No por su letrero, sino por el aroma mantecoso del café recién tostado que flotaba por toda la calle. Dentro, algunos clientes habituales charlaban alegremente. El viejo don David leía su periódico. Dos universitarias se acurrucaban sobre sus portátiles y un artista bocetaba con concentración. El ambiente era tan acogedor que cualquiera que entrara se sentía inmediatamente envuelto en calidez, risas y el rico aroma a café. Emilia Navarro se movía entre las mesas, equilibrando una bandeja de humeantes magdalenas. Su cabello castaño estaba recogido de manera suelta, con algunos mechones desordenados cayendo sobre su frente. Pero su sonrisa era tan brillante que hacía que todos olvidaran su torpeza. Don David, su café de hoy es sin azúcar, demasiado dulce y podría recordarle a su ex, dijo Emilia. Toda la cafetería estalló en carcajadas. Don David negó con la cabeza. La boca de esta chica es más dulce que 3 cucharadas de azúcar. Emilia se encogió de hombros. Así es como hago que mis clientes vuelvan. Justo entonces, la puerta se abrió de golpe. Un hombre alto entró y la habitación pareció detenerse. Llevaba un traje negro perfectamente hecho a medida, una corbata de seda gris plateada y unos zapatos tan pulidos que reflejaban la luz. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente peinado, su rostro cincelado tan frío como si hubiera sido esculpido, y sus ojos gris plateado recorrieron la cafetería con un tranquilo dominio. Incluso un solo paso irradiaba el tipo de aura que generalmente se reserva para las portadas de revistas financieras. Nadie sabía quién era, pero incluso don David dejó su periódico a un lado para mirar. Las 2 estudiantes susurraron. «Oh, Dios mío, se parece a un CEO de K-Drama». ¿Parecer? Aún mejor. Emilia era diferente. Inclinando la cabeza, murmuró, lo suficientemente alto para que el artista cercano la escuchara. ¿Qué se perdió al bajar de alguna pasarela? Se acercó a la mesa vacía donde el hombre estaba sentado y puso su sonrisa profesional. «Hola, ¿qué le puedo servir?» El hombre miró el menú durante exactamente 3 segundos. Su voz era baja, tranquila, pero dominante. «Un espresso caliente, sin azúcar». Emilia levantó una ceja. «Vaya, el acto de tipo genial al máximo». Se inclinó hacia adelante, anotando la orden con un falso dramatismo. «Entendido, un espresso. Caliente como su personalidad y amargo como mi vida». Los clientes habituales se rieron. El hombre se congeló por un momento. Nadie se había atrevido a hablarle de esa manera. Por lo general, cuando hablaba, la gente se inclinaba o lo halagaba. Pero esta chica frunció el ceño, listo para ignorarlo. Sin embargo, la comisura de sus labios se torció, como si casi quisiera reírse, pero se contuvo. 5 minutos después, Emilia le puso el espresso delante. Él tomó un sorbo. El fuerte sabor se extendió por su paladar. «Bueno, muy bueno». Dejó la taza, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y luego se detuvo. Sin cartera, exactamente como lo había planeado. Adrián Álvarez, el joven CEO de Grupo Álvarez, uno de los grupos hoteleros más grandes del mundo, había dejado su cartera en el coche. Una pequeña prueba. Quería ver cómo reaccionaría el personal cuando un cliente aparentemente rico olvidara su cartera. Miedo, pánico o adulación. 10 minutos después, levantó la vista y anunció con calma. «Parece que he olvidado mi cartera». La cafetería zumbó.
Un hombre vestido como un magnate corporativo que olvida su cartera. No tenía sentido. Emilia se plantó con las manos en las caderas, mirándolo fijamente. Su cerebro corría. Si fuera un cliente habitual, simplemente le dejaría pagar más tarde. Pero este hombre pulido y de traje que afirmaba haber olvidado su cartera, eso era oro puro para burlarse. Suspiró de forma teatral. Vaya, eso es raro. Pero no se preocupe. Aquí tenemos una política muy humana. Cualquiera que olvide su cartera, lava los platos para pagar. La cafetería estalló en carcajadas. Don David incluso golpeó la mesa. Buena idea. Adrián se congeló. ¿Un multimillonario al que le dicen que lave los platos? Normalmente, un solo ceño fruncido de él habría hecho que los ejecutivos tropezaran para disculparse. Sin embargo, esta chica menuda tenía el descaro de exigirle que fregara platos. ¿Yo lavar los platos?, repitió, su voz bajando. Exacto. Emilia asintió con firmeza. Pero bueno, viendo ese traje, dudo que alguna vez haya sostenido un plato en su vida. Bajaré el listón. Limpiar mesas servirá. Piénselo como un experimento de carrera. Más risas estallaron. Una estudiante silbó, y el artista incluso le ofreció un trapo. Emilia se apoyó en su mano, los ojos entrecerrados juguetonamente. Relájese, no le descontaré de su salario. Al contrario, la gente podría hacer fila solo para que usted les limpie las mesas. Adrián la estudió. Los ojos castaños de Emilia no tenían miedo, solo picardía, brillando como si lo estuvieran desafiando. ¿Se atreve? Debería haber estado enojado. Debería haberse levantado y marchado, silenciando la habitación. Pero en cambio, por primera vez en años, algo en su pecho se agitó, casi estallando en carcajadas. Juntó los labios y se aclaró la garganta. Recordaré esta política. Emilia sonrió radiante. Bien, pero la próxima vez, traiga su cartera. Señor Frío. Se dio la vuelta para seguir trabajando, dejando a Adrián sentado inmóvil. El espresso todavía humeaba, pero el calor en su pecho no provenía del café, sino de la sonrisa radiante de la chica que se había atrevido a desafiarlo. Cuando finalmente se fue, Adrián se subió al coche de lujo que esperaba afuera. Su asistente abrió la puerta, desconcertado al ver a su jefe sonreír débilmente, una vista que casi nadie en la empresa había presenciado. Adrián miró el espejo retrovisor. El pequeño letrero de El Sol se desvanecía en la distancia, pero sus palabras aún resonaban en su mente. Si olvida su cartera, lave los platos para pagar. Y por primera vez, Adrián Álvarez, el hombre famoso por ser frío e intocable, se preguntó a quién demonios acababa de conocer. La noche siguiente, Emilia cambió su delantal de cafetería por el uniforme impecable de un camarero de hotel. Una camisa blanca ordenada, un chaleco negro sencillo, su cabello recogido con fuerza. El turno de noche en el Hotel Real de la ciudad siempre era agitado. Huéspedes adinerados asistían a banquetes. El personal se movía de un lado a otro como abejas en una colmena. Equilibrando una bandeja de vasos, Emilia se susurró a sí misma: «Las propinas aquí son al menos 3 veces lo que gano en la cafetería. Vamos, Emilia, un turno, y puedes cubrir la factura de la luz este mes». Se abrió camino entre las mesas, puso una copa de vino en la mano de un invitado y rápidamente se dio la vuelta para irse. Y luego el aire cambió. Las conversaciones se silenciaron. Las cabezas se giraron hacia la gran entrada. Un hombre con un traje negro entró. Su expresión era glacial, sus pasos dominantes. La fila de recepcionistas y gerentes se inclinó en una unísona casi militar.
Emilia casi deja caer su bandeja cuando vio a Adrián entrar en el gran salón. Las lámparas de araña de cristal se reflejaban en su traje, aumentando su imponente aura. Los otros empleados se inclinaron profundamente, pero el corazón de Emilia latía por una razón completamente diferente. ¡Oh, Dios mío! El chico de la cartera olvidada de ayer es en realidad el CEO de Álvarez. El recuerdo la golpeó al instante, señalándolo, bromeando. Si olvida su cartera, lave los platos para pagar. La sangre se le subió a la cara. ¿Y si lo recordara? ¿Y si se enojara y la despidiera? Básicamente le había dicho a su jefe, el propio CEO, que limpiara mesas. Emilia se obligó a mantenerse erguida, tragando con fuerza, pero sus ojos no pudieron evitar echarle miradas de reojo. El rostro de Adrián permaneció sereno, su expresión fría, como si nunca la hubiera visto antes. Emilia exhaló, medio aliviada, medio molesta. Tal vez realmente lo olvidó. Bien, pero para mí, siempre serás el señor frío que olvida su cartera. Adrián pasó junto a la fila de empleados. Su mirada recorrió la habitación. Como siempre, su expresión era indescifrable, pero por un segundo fugaz, cuando sus ojos se posaron en Emilia, sus pupilas se ensancharon. La chica de la cafetería de ayer estaba de pie rígidamente, con el rostro pálido, pero sus ojos aún tenían ese destello de picardía. Por razones que no podía explicar, hizo que la comisura de su boca quisiera torcerse hacia arriba. Continúen con su trabajo. Su voz baja resonó mientras se dirigía al salón. Emilia casi se ríe a carcajadas. En serio, este chico se merece un Oscar. Ayer olvidó su cartera, y hoy actúa como si nunca nos hubiéramos conocido. Por mí está bien, señor Frío. Se dio la vuelta, murmurando por lo bajo. Bienvenido, señor Frío que olvida su cartera, a su propio hotel. Durante todo el banquete, Emilia pensó que evitaría a Adrián, pero la vida, por supuesto, no era tan simple. Mientras ella llevaba una bandeja de champán más allá de las mesas, Adrián estaba enfrascado en una profunda conversación con los accionistas. Por el rabillo del ojo, la vio, y aunque sus labios continuaron discutiendo negocios, su mirada plateada siguió su menuda figura, mientras ella navegaba por la multitud con movimientos rápidos y gráciles. Emilia lo sintió al instante, como un foco quemando su espalda. Miró fijamente la bandeja y murmuró: «Mire todo lo que quiera, pero no crea que he olvidado su pequeño incidente con la cartera, señor CEO». Puso los ojos en blanco de forma dramática, enderezó la espalda y aceleró el paso, dejándolo para que la viera irse. A mitad de la noche, se escabulló al pasillo para respirar y arreglarse el cabello. La puerta de cristal se abrió con un crujido. Los pasos resonaron detrás de ella, y antes de que pudiera darse la vuelta, una voz baja habló. ¿Trabajas aquí? Emilia se dio la vuelta. Adrián estaba allí, con las manos en los bolsillos, su alta figura proyectada en el brillo dorado de la lámpara de araña. Parpadeando rápidamente, se obligó a sonreír. «Oh, señor Frío. Perdón, señor CEO. ¿Todavía me recuerda?» Pensé que era bastante olvidadizo. Adrián levantó una ceja. Cualquier otra persona se habría aterrorizado, pero ella lo hizo sonar como una broma, y extrañamente, a él le pareció divertido. Ayer fue una situación especial. Emilia se cruzó de brazos, ladeando la cabeza. ¿Lo suficientemente especial como para olvidar su cartera? Por el más breve de los momentos, sus ojos parpadearon, y en ese instante, Emilia se dio cuenta de que el CEO Frío en realidad parecía nervioso.
El pensamiento la hizo estallar en risitas. Relájese, no lo estoy persiguiendo por la factura. Nadie va a hacer que el CEO lave los platos. Adrian parecía querer responder, pero un gerente se apresuró, llamándolo de vuelta a los invitados. Le dio a Emilia una última mirada prolongada, luego un pequeño asentimiento. Mientras su figura desaparecía por la puerta, Emilia se rió para sí misma, sacudiendo la cabeza. El señor frío que olvida su cartera, realmente único en su clase. Su turno terminó cerca de la medianoche. Agotada pero sonriendo, Emilia revivió en su mente la reacción congelada de Adrián a su burla de ayer. A partir de ahora, mantendría su propio apodo privado para su nuevo jefe. El señor frío que olvida su cartera. Lo que Emilia no sabía era que, en la suite ejecutiva del último piso, Adrián Álvarez estaba de pie junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Y en su mente, solo una imagen persistía. Ojos castaños brillantes, una voz juguetona y despreocupada, y una sonrisa que, por primera vez en años, hizo que su corazón sin emociones se sintiera cálido. El salón de banquetes en el piso 18 del Hotel Real de la ciudad brillaba bajo cálidas luces doradas. Esto no era un evento de prensa pública, sino una recepción privada reservada para unos pocos accionistas importantes. Entre ellos, Hernán Velázquez, padre de un inversor líder, infame por ser exigente y de lengua afilada. Adrián. Originalmente había planeado que sus gerentes senior se encargaran de la recepción, pero justo antes de que comenzara la noche, su voz fría cortó el aire. Navarro, esta noche servirás en la sección VIP. Emilia casi se atraganta al escuchar su nombre. ¿Ella? ¿De nuevo? Dios mío, el señor frío que olvida su cartera ¿realmente estaba tratando de jugar con su destino? Aún así, se enderezó el uniforme y entró en la habitación. Bueno, si tengo que morir, mejor morir en un hotel de 5 estrellas que en una cafetería. El ambiente en el interior era denso con tensión. Los accionistas hablaban en oraciones cortas y calculadas, como si cada palabra pesara en oro. Emilia se abrió camino a través del mar de trajes a medida, equilibrando una bandeja de copas de vino, forzando su rostro a una compostura tranquila. Y luego la chispa encendió la mecha. Hernán Velázquez, con el cabello blanco como la nieve, sus ojos estrechos, escudriñando cada detalle con sospecha, fijó su mirada directamente en Adrián. Álvarez, siempre presumes que tu grupo se enorgullece de ser accesible y humano, pero tu personal parece descuidado y poco profesional. La habitación se quedó en un silencio total. Algunos accionistas intercambiaron miradas, esperando claramente ver a Adrián avergonzado. Adrián se mantuvo firme, aunque sus ojos gris plateados se oscurecieron ligeramente. Estaba a punto de responder cuando, para sorpresa de todos, Emilia habló. Poniendo una copa de vino frente al señor Velázquez, sonrió cortésmente, su voz tranquila y madura. Señor, si me permite, me gustaría decir una palabra. La habitación se agitó. ¿Una camarera se atrevía a interrumpir? Pero Emilia continuó imperturbable. Tiene razón, solo soy una empleada regular, apenas pulida, pero esa es exactamente la razón por la que soy la más cercana a los huéspedes. Puede que no entienda los márgenes de beneficio, pero sé cuándo un huésped quiere una servilleta extra, menos hielo, o simplemente alguien con quien charlar sobre el tiempo. Y creo que a veces el servicio humano comienza con pequeñas cosas como esas. El señor Velázquez levantó las cejas, tomado por sorpresa por una respuesta tan mesurada. Emilia suavemente rellenó su copa de vino
y agregó con una suave sonrisa. Y en cuanto a ser descuidada, si al final de la noche todavía cree que no somos profesionales, con mucho gusto lavaré los platos durante toda una semana para compensarlo. La observación cayó con el toque justo de humor. Las risas se extendieron por el salón, aliviando la tensión. Incluso el señor Velázquez se rió suavemente. Sus ojos duros se suavizaron. Esta joven sabe hablar. Levantando su copa, asintió. Muy bien, recordaré esto. Álvarez, al menos tienes personal que encarna el servicio humano del que presumes. Sentado cerca, los ojos plateados de Adrián nunca dejaron a Emilia. Estaba acostumbrado a la sumisión y al silencio de los subordinados. Nadie se atrevía a intervenir mientras él se enfrentaba a los accionistas. Sin embargo, esta chica había interceptado audazmente un golpe dirigido a él, no solo sin perder puntos, sino ganándolos de manera impecable. Después de la recepción, cuando los invitados finalmente se fueron, Adrián llamó a Emilia para que se quedara. ¿Quién te dio permiso para hablar por mí? Su voz era baja, fría, aunque no ocultaba el débil temblor que había debajo. Emilia levantó la barbilla, encontrando su mirada sin inmutarse. Nadie, pero si no hubiera hablado, su noche se habría arruinado por una queja de un viejo gruñón. Simplemente lo salvé. Adrián se congeló. Debería haber estado furioso. Sin embargo, lo que sintió fue algo peligrosamente cálido, como si un pequeño desliz de control acabara de ser robado por esta pequeña y valiente chica. Y de forma inquietante, a él le gustó. Emilia soltó una pequeña risa, inclinando la cabeza. No se preocupe, no le cobraré por el rescate, pero si vuelve a olvidar su cartera, podría reconsiderarlo. Con eso, se dio la vuelta y se fue, dejando a Adrián de pie inmóvil bajo la luz dorada, sintiendo por primera vez en años un poder de una manera completamente nueva. El viernes por la noche, la ciudad estaba más animada de lo habitual. Las farolas brillaban contra el pavimento húmedo después de la lluvia, esparciendo reflejos de color naranja dorado. Emilia acababa de terminar su turno de noche y se quitó los tacones baratos que habían estado atormentando sus pies. El aire era frío. Su aliento se empañaba en la noche. Tirando de su abrigo delgado con más fuerza, se apresuró a cruzar una intersección concurrida. Justo entonces, una niña, no más de 7 años, se lanzó a la calle, persiguiendo una pelota que rodaba. Los neumáticos chirriaron violentamente cuando un sedán se abalanzó hacia adelante, a solo unos metros de distancia. Sin pensarlo, Emilia arrojó su bolso a la acera y se lanzó. Agarró a la niña, giró su cuerpo protectoramente y cayó a la acera. El coche pasó de largo, dejando el olor acre a goma quemada. Se oyeron gritos, los peatones se aglomeraron. La niña sollozaba en los brazos de Emilia, pero solo tenía unos pocos rasguños. El pecho de Emilia se agitó mientras el sudor frío le perlaba la frente. «Estás bien ahora, cariño. Solo sujeta bien tu pelota la próxima vez. No dejes que se escape de nuevo». Su voz temblaba, pero se obligó a sonar juguetona para calmar a la niña. La niña se aferró a su pelota, como si fuera la vida misma, acurrucándose en el pecho de Emilia. De la multitud, un hombre alto se abrió camino, caminando rápido. Su traje oscuro no podía ocultar la tensión en su figura. Sus ojos gris plateado estaban fijos en la escena. Adrián lo había visto todo. El momento en que Emilia se había lanzado a la calle, el tiempo se había congelado. Una chica pequeña y ordinaria, arriesgándolo todo por el hijo de un extraño. Temeraria, instintiva y más valiente que el sentido común. Adrián se agachó para revisar a la niña, luego miró a Emilia.
Su voz era baja, profunda y cortante. ¿Estás loca corriendo así? ¿Y si el coche no se hubiera detenido a tiempo? Emilia todavía estaba sin aliento, pero sus ojos brillaron. Se encogió de hombros, limpiando la sangre de su codo raspado. No pensé, solo lo supe. No podía dejar que se lastimara. Él la miró fijamente, su mirada complicada, un extraño calor extendiéndose por su pecho. La familia de la niña se apresuró, inclinándose repetidamente en señal de gratitud. Emilia sonrió tranquilizadoramente, restándole importancia. Está bien, solo asegúrense de que ella sujete mejor su pelota. Cuando la multitud se dispersó, Adrián permaneció. Lentamente, se quitó el abrigo y lo colocó sobre los hombros de Emilia. Vamos, te llevaré a casa, llevaré. Emilia se congeló. El abrigo pesado llevaba el aroma cálido y caro de su colonia, envolviéndola por completo. Pero de inmediato, sacudió la cabeza. No es necesario. Suelo caminar. Usted tiene cosas más importantes que hacer. Adrián frunció el ceño. No pregunté si caminas. Dije, te llevaré a casa. Emilia soltó una suave risa, su voz ligera pero firme. Señor Álvarez, usted puede ordenar a su personal o a sus accionistas, pero a mí me las arreglo sola. Se quitó el abrigo. Se lo devolvió. Le dio un rápido asentimiento y se alejó. Adrián se quedó congelado en la calle, viendo su pequeña figura mezclarse con la multitud. La luz de la farola atrapó su coleta alta. Su rostro empapado de sudor todavía brillaba. Por un momento, el hombre que comandaba el poder absoluto no tenía idea de qué hacer. De vuelta en su coche, Adrián se sentó en silencio, mirando la ciudad a través de la ventana. Su mente revivió la imagen de Emilia corriendo a la calle, agarrando a la niña. Un hombre que vivía de la lógica fría, los cálculos y las ganancias, sacudido por un acto impulsivo de pura humanidad. Su agarre se apretó en el volante. Por primera vez se dio cuenta de que tal vez su vida había sido fría durante demasiado tiempo, y tal vez, solo tal vez, fue esta chica ordinaria la que hizo que su corazón latiera de una manera que casi había olvidado. Mientras tanto, Emilia regresó a su pequeña habitación en la calle del Arce, colapsando en la cama por el agotamiento. Sus codos le dolían, sus pies palpitaban, pero sus labios se curvaron en una sonrisa al recordar la expresión atónita de Adrián. Así que el señor Frío en realidad también se congela a veces. Resulta que después de todo, sabe cómo preocuparse por la gente. Se cubrió con la manta, murmurando, «Está bien, Emilia, no pienses demasiado. Solo es un jefe rico con ojos fríos como el hielo, nada más». Pero en el fondo, un latido extraño y persistente se negaba a desvanecerse. La noche cayó sobre la avenida de la Ribera. Los ventanales de cristal reflejaban la prisa de las multitudes de la noche. Emilia estaba de pie frente a l'Eixample, el restaurante donde la luz de las velas colgantes parecía estrellas deliberadamente caídas al alcance de la mano. Miró su reloj, exactamente a las 7 p.m. El mensaje de texto había llegado 2 horas antes. «Me gustaría invitarte a cenar, para darte las gracias», seguido de una dirección, corta, directa. El estilo de un hombre que nunca necesitó muchas palabras para conseguir lo que quería. La puerta se abrió, y un camarero la condujo por filas de plata y cristal relucientes. En la esquina, Adrián ya estaba sentado. La luz cálida cubría su traje azul oscuro, tallando líneas de paciencia en su rostro. Cuando vio a Emilia, sus ojos gris plateados se suavizaron, tan ligeramente que cualquier otra persona se lo habría perdido. «Gracias por venir».
dijo. Vine por el risotto de trufa con champiñones, no por ti. Emilia se deslizó en su silla, los labios curvados en una sonrisa astuta. Se detuvo un momento. Luego se rió. No la curva educada de su boca, que ella había visto antes, sino un sonido real y bajo que le salió de repente. Ella lo notó al instante. Su risa era profunda, como una nota de violonchelo. El camarero sirvió vino. Emilia agitó su copa lentamente, inhalando el roble y la fruta madura. Adrián observaba, mitad curioso, mitad divertido. ¿Sabes de vinos?, preguntó. En realidad no. Solo sé que el buen vino es como una buena historia, un comienzo atractivo, un desarrollo rico y un final satisfactorio. El vino malo es como un correo electrónico de finanzas. Los ojos de Adrián brillaron. ¿Los correos electrónicos de finanzas te hirieron tanto? Son fríos, prolijos, y siempre me dan ganas de huir. Algo así como la primera vez que te conocí. Un suspiro se le escapó, con un toque de humor. No sabía que era tan aterrador. No es aterrador, solo demasiado tranquilo. Las personas tranquilas suelen tener más que ocultar. Un destello de sombra cruzó su rostro. Quizás, ordenaron. La conversación fluyó como un río después de la lluvia, sin esfuerzo, sin la arena de la charla trivial. Emilia contó historias de sus mañanas en la cafetería, del anciano que compraba un latte todos los días, pero siempre dejaba la mitad sin tocar, solo para guardar el olor para la tarde. Adrián escuchó, ocasionalmente soltando una sola pregunta precisa, que abría otra rama de su cuento. ¿Qué estudiaste?, preguntó cuando llegaron los aperitivos. Comunicaciones. Me gusta contar las historias de la gente común a través de los detalles extraordinarios, como la madre que cuelga una bufanda junto a la puerta para recordarle a su hijo que lleve su impermeable. Cada noche, la bufanda está mojada, no por la lluvia, sino porque ella la lavaba a diario. Tú ves cosas que otros pasan por alto, y tú ves lo que otros no se atreven a ver. Números, riesgos, codiciaba. Emilia apoyó la barbilla en su mano. Lo curioso es que esos dos todavía se encuentran al final. Un hotel no puede sobrevivir solo con suelos de mármol y sonrisas perfectas. Necesita amabilidad detrás de escena. No dijo nada. Las reuniones del lunes de repente se sintieron menos sólidas. En la última hora, ella lo había hecho reír 3 veces y sentarse en un pensamiento silencioso 5, un récord que nadie más había logrado. Ayer, su voz bajó. Si ese coche no se hubiera detenido a tiempo. No digas sí. Emilia dejó sus cubiertos. Su mirada firme se fijó en la de él. La niña está a salvo. Eso es suficiente. Por un momento, la fachada fría de Adrián se adelgazó como la niebla de la mañana. Se recostó como si admitiera ante sí mismo que no todo podía ser controlado, y tal vez eso no era tan aterrador como perdérselo por completo. Llegó el plato principal. Emilia probó una cucharada de risotto, cerrando los ojos con deleite. Como una sinfonía escrita en arroz. Deberías probarlo. Pensé que habías venido por este plato, no por mí. Adrián sonrió lentamente. Vine por el plato. Ella levantó su tenedor. Tú eres solo la guarnición extra. Él se rió de nuevo. El sonido aflojó algo en su pecho como una ventana, que finalmente se abrió. Hablaron de libros. Él prefería las obras que diseccionaban las estructuras de poder, mientras que ella prefería las novelas con finales abiertos, porque la vida no se detiene en la última página. Hablaron de la ciudad. Él la veía desde helicópteros, ella desde las aceras, y se rieron, dándose cuenta de que desde diferentes alturas todavía veían la misma luz tardía parpadeando. Cuando se sirvió el postre, Adrián se dirigió al camarero. «La cuenta, por favor». Metió la mano en su bolsillo interior. Un momento. 2. Su rostro,
generalmente inquebrantable, se resquebrajó ligeramente. Buscó de nuevo. Teléfono, llaves, cartera, dejados en el cajón de su escritorio. Emilia se dio cuenta. No se rió. No bromeó. Simplemente miró al camarero. «Póngalo en mi tarjeta, por favor». Emilia. La voz profunda de Adrián llevaba una rara nota de inquietud. «Lo dejé en la oficina. Te lo transferiré de inmediato». Ella sacudió la cabeza, interrumpiéndolo con una suave sonrisa. «Está bien. Considéralo mi inversión en un CEO. Puedes devolverlo mañana con intereses». «¿Y cuál es el interés?», preguntó, mitad en broma, mitad en serio. «Depende de cómo lo devuelvas». Se encogió de hombros. Él sostuvo su mirada más de lo necesario. Había una clase de riqueza que nunca había poseído: la facilidad. Y de alguna manera, ella se la prestó por un momento, como si protegiera a alguien de una corriente de aire repentina. Afuera, la brisa del río era fresca. En la acera, un violinista tocaba La Vie en Rose. Adrián se ofreció a llevarla a casa. Emilia dudó medio segundo antes de asentir de acuerdo. No porque lo necesitara, sino porque quería. El coche se deslizó suavemente. La ciudad rodaba como una película lenta. Él mantuvo sus ojos en la carretera. Luego dijo en voz baja: «Nadie ha invertido en mí de esa manera. Nadie me ha dejado ver que se les olvida su cartera de esa manera. Llamémoslo un empate». Su voz era suave. Se detuvieron en la calle del Arce. Las luces de la cafetería estaban apagadas. Su letrero débil en la oscuridad. Emilia abrió la puerta del coche. «Gracias por la cena y por escuchar». No como un CEO, sino como un hombre. Inclinó la cabeza. «No estoy seguro de saber cómo ser solo un hombre. Aprenderás. Empieza por recordar tu cartera mañana». Ella sonrió. Sus ojos se curvaron. La puerta se cerró. Adrián la vio cruzar el porche, su sombra estirándose bajo la farola. En su pecho se agitó algo a la vez extraño y familiar. Extraño en su fragilidad. Familiar en lo mucho que había estado esperando ser visto, más allá de los informes. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Emilia. «Aquí está mi cuenta para el principal, más los intereses. Tasa de interés, una sonrisa por día, jajajaja». Adrián se rió en la oscuridad de la cabina. Escribió de vuelta: «Pagaré a tiempo». Luego se detuvo. Borró. Reescribió: «Antes de tiempo». Esa noche, por primera vez en años, apagó el modo no molestar. Puso el teléfono boca abajo y se recostó. La sensación de ser cuidado, aunque solo fuera por una cena, no lo hizo más pequeño. Lo acercó a una versión de sí mismo que había olvidado. Alguien que podía ser gentil, sin armadura. En la calle del Arce, Emilia se soltó el cabello castaño, las ondas cayendo sobre sus hombros. Abrió la ventana para dejar entrar la brisa de la noche, sonriendo al mensaje de texto que acababa de recibir. Antes de tiempo, curiosamente, sonaba como una promesa de algo más que dinero. Afuera, los violines aún persistían. Dentro de los corazones de ambos, otra melodía comenzó, suave, constante, sin necesidad de director. El lunes por la mañana, el área del personal detrás del vestíbulo principal del Hotel Real de la ciudad zumbaba más de lo habitual. La máquina de espresso siseaba. Las puertas de los casilleros se cerraban de golpe y, lo más inapropiado para un estándar de servicio de 5 estrellas, los susurros espumaban como leche al vapor. Emilia llegó 10 minutos antes, se puso su uniforme y se ató el cabello con cuidado. En el momento en que entró en la sala de descanso, sintió que los ojos se le pegaban como notas post-it, curiosos, críticos, con un rastro de envidia. En la esquina,
Un grupo de recepcionistas se encorvaba sobre la pantalla de un teléfono. En ella, un clip corto y tembloroso de la reciente cena de accionistas. Emilia hablando con Hernán Velázquez, la habitación riendo suavemente, y lo que es más importante, el raro asentimiento de aprobación de Velázquez. ¿Quién es ella? Personal nuevo. Trabaja en el turno de la barra. No, ella es la camarera de la cafetería que se transfirió esta noche. Escuché que incluso cenó con el CEO anoche. Una garganta se aclaró, seguida de un veredicto que sonó como la conclusión de un jurado. El CEO la tiene en la mira, y así los rumores echaron a volar. María, la amiga de Emilia del equipo de la barra, le deslizó un americano y susurró: «Ignóralos. Esta gente vive del chisme de la misma manera que los peces viven en el agua». Emilia tomó un sorbo y sonrió débilmente. «Entonces me consideraré una buena nadadora». Pero no todas las palabras cayeron tan fácilmente. Más tarde, mientras Emilia revisaba el stock de vino, 2 miembros del personal del banquete pasaron, hablando lo suficientemente alto como para que ella escuchara. «Es una locura. Algunos de nosotros trabajamos aquí durante 1 año y nunca nos notan. Ella aparece y ¡bam! Atención especial». Sí, bueno, algunas personas saben cómo llamar la atención mejor que otras. María notó el destello de palidez en el rostro de Emilia e intentó apartarla. Pero Emilia dejó la botella, se dio la vuelta con calma y habló. La voz no era fuerte, pero clara. Si llamar la atención significa hacer reír al jefe en una cena llena de ceños fruncidos, entonces sí, lo hice. Al menos lo hice sonreír. ¿Pueden ustedes? Silencio. Las 2 se rieron torpemente y se marcharon. María la miró con la boca abierta como si acabara de ver una patada de karate. Eso estuvo genial. Oh, Emilia sonrió, aunque su corazón todavía se agitaba. Podría responder, claro, pero el eco de una burla barata aún persistía. El chisme tenía piernas. Viajaba más rápido que cualquier ascensor en el hotel. A las 10 de la mañana, los huéspedes comenzaron a registrarse temprano. Emilia se mudó al salón, sirviendo té a un grupo de europeos. Trabajó a su ritmo habitual, constante, sin prisas, educada, pero nunca servil. Frente al mostrador de la conserjería, Adrián caminaba con el director de operaciones. Rara vez se metía en los pasillos del personal a esta hora, pero hoy estaba inspeccionando la logística posterior al evento. Y escuchó. En un hotel, las paredes pueden no tener oídos, pero los suelos de madera recuerdan. A lo largo de los pasillos traseros, en los ascensores de servicio, fuera de la sala de descanso, las palabras sobre Emilia revoloteaban. La favorita del CEO sabe hablar, subiendo demasiado rápido, y la que él más despreciaba, voces goteando insinuaciones. Adrián se detuvo cerca del expositor de flores frescas. Su mirada gris plateada se oscureció. Odiaba cuando se manipulaban las emociones. Y esta mañana, las historias baratas habían pinchado exactamente donde él no permitía a nadie. Recordó el viaje en coche de anoche, el mensaje de texto, antes de tiempo, una promesa ligera, aunque él aún no le había puesto nombre. Pero una cosa estaba clara, no era una promesa de dejarla a la deriva en una marea de mezquindad. Llama a Doyle y a todos los jefes de departamento para una reunión a las 11, le dijo al director de operaciones, recursos humanos también. Tema: cultura laboral. ¿Y algún problema, señor? No hay problema. Los labios de Adrián se apretaron. Solo límites. Al mediodía, Emilia subió a la azotea para tomar aire, con la lonchera que le había preparado María en la mano. La ciudad de abajo hervía como una olla a presión. Aquí arriba, el viento soplaba a través de la malla de seguridad, con sabor a metal y sol.
Se sentó en una silla de hierro. Abrió la caja. Arroz con pollo a la parrilla y una nota. «Cómete esto, no el chisme». Se rió. Tragó un bocado. Luego, suspiró. Lo que la agotaba no era la burla, sino la elección entre el silencio para la paz y el desafío para la verdad. Emilia prefería lo último, pero tener razón no significaba que no fuera agotador. «¿El almuerzo está bien?». La voz profunda la sobresaltó. Levantó la vista. Adrián estaba a unos pasos de distancia. Mangas de camisa blanca remangadas, corbata suelta, el viento tirando de su camisa. Nunca se había visto menos CEO que en ese momento. «Está bien», asintió Emilia, cerrando la caja. «Gracias por preguntar». Él dudó, sopesando las palabras. «Esta mañana escuché cosas que no eran ciertas. He convocado una reunión sobre cultura laboral. Aquí la gente es juzgada por su trabajo, no por los rumores». Emilia se encontró con sus ojos y vio algo raro allí. «Culpa». Ella eligió una sonrisa suave. «Puedo valerme por mí misma, pero gracias por ponerla cerca antes de que alguien se cayera». Adriana sintió. Su mirada nunca dejó su rostro. El viento soltó un mechón de cabello de su pinza. Levantó la mano, luego se detuvo en el aire, como si recordara un límite. Ella misma se lo recogió, sonriendo. «Todo bien. No dejaré que esta mañana se repita», dijo en voz baja. «Esta mañana pasará». Emilia se encogió de hombros. «Los rumores son como el café aguado, fáciles de sorber, pero nadie sobrevive con ellos. Prefiero el espresso». La comisura de los labios de Adrián se movió. Parecía a punto de decir más. «Disculpa, ¿promesa?». Pero su teléfono vibró. La reunión de las 11. Solo le dejó una frase. «Si alguien te molesta, dímelo directamente. Aquí no estás sola». La puerta de la azotea se cerró detrás de él, dejando solo el viento. Emilia se apoyó en la barandilla, sonriendo débilmente. No necesitaba ser rescatada, pero ser vista y respetada en un lugar lleno de ojos vigilantes era suficiente gracia. Curiosamente, la hizo respirar más fácilmente. Esa tarde, en el pasillo trasero, otro roce. Los mismos dos miembros del personal murmuraron al pasar Emilia. «Escuché que hay una reunión de cultura. Debe haber sido alguien que causó un alboroto. Hoy en día dices unas pocas palabras bonitas y ya estás escalando». Emilia dejó su bandeja. Se dio la vuelta con calma, la voz tan nivelada como si estuviera tomando una orden. «No estoy escalando, estoy trabajando. Cuando logren reducir mi carga de trabajo a la mitad, entonces pueden hablar». Las risas estallaron desde el mostrador cercano, esta vez sin burlarse. María golpeó la mesa. «¡En el blanco!». Por coincidencia o no, Adrián acababa de salir de la sala de reuniones y estaba parado en la esquina sombreada. Lo escuchó todo. No salió. No lo necesitaba. La respuesta de Emilia era exactamente la cultura que él quería. Directa, limpia, sin cuchillos escondidos en palabras melosas. Se giró por otro pasillo marcando recursos humanos. «Revisen el código de conducta, agreguen cláusulas sobre rumores personales y acoso blando. Capacitación para todos los gerentes esta semana». Y se detuvo. Luego agregó claramente: «Comiencen con el equipo de Doyle». Y esa noche, Emilia terminó su turno y se dirigió a la calle del Arce. Un mensaje de texto vibró antes de que doblara la esquina. «Hace viento esta noche. Camina con cuidado». Sin nombre, sin emoji. Pero ella lo supo, corto como un punto al final de una oración. Suficiente. Se detuvo bajo la farola escribiendo: «Estoy bien. Recuerda sonreír mañana».
Luego lo borró. Escribió en su lugar: «Gracias, nos vemos mañana». Enviado. Ligero como el aire. Al otro lado de la ciudad, Adrián leyó la línea en su oficina vacía, el brillo suavizando la luz dura. Se recostó, dándose cuenta de algo casi ridículamente simple. Podía firmar 1000 contratos sin pestañear, pero hoy, solo una oración de ella. Al menos hice que el jefe sonriera. Lo hizo querer de verle esa sonrisa. Cada día. No podía dejarla sola. No por honor, no por política, sino porque, por primera vez, quería estar con alguien fuera de su mundo. Alguien a quien no necesitaba pasar por encima para seguir adelante. Afuera, la noche se cerró suavemente. Los rumores se silenciaron. Y en el tramo tranquilo entre dos extremos de la ciudad, algo pequeño comenzó a echar raíces. Un hombre que aprendía a sonreír y una chica que aprendía a creer que la sonrisa no era para la multitud. ¿Todavía sigues la historia? Si esta historia te encontró fuera de Soul Stories, te invitamos a casa, a donde cada historia conmovedora comienza con la verdad, la esperanza. El corazón. La invitación leía: Gala de la Aurora. Baile de caridad de otoño. Lugar: el atrio de cristal en la cima del Hotel Real de la ciudad, donde toda la ciudad se extendía debajo como un mapa brillante. Emilia estaba frente al espejo con un vestido de noche negro prestado, hasta el tobillo, sin tirantes. La tela fluía suavemente como una promesa no dicha. Había rechazado al estilista que Adrián le envió, así como el reluciente vestuario de relaciones públicas. En cambio, le pidió prestado un vestido a María y se maquilló ella misma. Poco pero suficiente. Labios rojos ciruela, delineador fino. Sé tú misma, se recordó. Nadie más puede llevar tu aplomo. El ascensor se abrió. El atrio de cristal brillaba como una constelación. Vestidos, diamantes, risas agudas. Desde el otro lado de la habitación, Adrián se acercó con un esmoquín negro. La luz rebotaba en las solapas de satén, afilando la escarcha en sus ojos plateados. Pero cuando vio a Emilia, esa escarcha se derritió en un grado. «¿Estás aquí?», dijo. La voz baja, lenta, como si hablar con demasiada firmeza pudiera destrozarla. «Vine por el buffet de quesos». Los labios de Emilia se curvaron. «Tú eres solo el telón de fondo». Él se rió suavemente, bajando la cabeza. Un gerente que pasaba se congeló ante el raro sonido. Luego se deslizó de nuevo en la multitud. Emilia deambuló por el mar de vestidos, como si caminara por una exhibición de joyas. Cada paso era una historia de linaje, poder y redes. Ella no se inmutó, observó. La sonrisa de esa mujer no llegaba a sus ojos. Ese hombre bebió champán como si contara acciones. Algunos ojos escanearon su vestido, evaluando su falta de etiqueta. Emilia levantó su copa sin inmutarse. Estar fuera de lugar solo duele cuando intentas ocultarlo. «Emilia Navarro, ¿no es así?». La voz de una mujer se deslizó, terciopelo forrado con cuchillos. «Soy Valeria Sterling, la ex de Adrián». El nombre traía un escalofrío. Valeria llevaba un vestido plateado con incrustaciones de cristal, el escote más bajo de lo necesario. Una sonrisa tan afilada como un corte de diamante. «He oído bastante sobre ti». Valeria inclinó la cabeza. «Impresionante, de verdad. Después de nosotros, nadie ha mantenido el interés de Adrián por mucho tiempo. Ha permanecido soltero desde que me fui. Comprensible, por supuesto. Estados Unidos». Emilia dejó su vaso en una bandeja que pasaba y se encontró con su mirada. «Felicitaciones por ser su lección de vida.
La gente pasa por la vida de los demás para aprender algo, ¿no? Valeria parpadeó. Su sonrisa no flaqueó, pero sus ojos cambiaron. Miraron de los zapatos de Emilia a su vestido sin marca. ¿Y tú crees que eres exactamente qué? Una amiga por ahora. El tono de Emilia era tranquilo, y los amigos no se miden en quilates. Valeria se rió suavemente, como aplaudiendo un truco de malabarismo. Luego se inclinó más cerca, susurrando. Ten cuidado. En habitaciones como esta, la amabilidad se aplasta fácilmente bajo tacones caros. Está bien, se encogió de hombros Emilia. Yo uso zapatos suaves. El intercambio terminó cuando la multitud se separó como el agua. Adrián se acercó a un ritmo constante. Las manos se posaron ligeramente en la espalda de Emilia. Lo suficiente para decir que estoy aquí. Se volvió hacia Valeria. Tan afilada como siempre esta noche, Valeria. Lo suficiente para no aburrirse. Su sonrisa se curvó como humo. Aún solo, Adrián. Desde nuestra ruptura, nadie ha durado más de un mes, ¿verdad? Las cabezas se giraron. Los murmullos se extendieron tan rápido como el perfume derramado. Emilia sintió que el pecho de Adrián se tensaba débilmente. Él podría ignorarlo. Por lo general, lo hacía. Pero esta noche se enfrentó a la multitud por completo. Su voz nivelada, clara sin micrófono. No estoy solo. Su mano tiró de Emilia más cerca. Ella es mi novia. El aire se congeló como si alguien hubiera desconectado la orquesta. Los ojos se clavaron en ellos. Los labios de Valeria se tensaron, aunque todavía sonreía. La sonrisa de alguien que se retira un paso solo para planear el ataque de mañana. Emilia sintió que las palabras la inundaban. Entonces la marea de la claridad. Novia. Más pesado que cualquier diamante que brillara a su alrededor. Ella levantó la vista. Adrián se inclinó. El beso no fue dramático, no fue escenificado. Fue tranquilo. Una declaración. Sus labios rozaron los de ella. Breve, suave, pero lo suficientemente profundo como para borrar los susurros. Lo suficientemente largo como para que su mano se deslizara de su espalda a su cintura, trazando una curva que no se había permitido sostener. Champán, madera de cedro y algo sin nombre se mezclaron en el aire. Un obturador hizo clic, luego otro. Álvarez tiene novia. ¿Quién es ella? Se ve familiar. Los titulares destellaron en los ojos de la multitud. Adrián se echó hacia atrás primero, no por vacilación, sino como si preguntara en silencio. ¿Estás bien? Los ojos de Emilia respondieron. Estoy bien, pero no me conviertas en tu escudo. Su conversación sin palabras duró 2 segundos. Valeria se ajustó el collar, sonriendo cortésmente. «Felicitaciones. De verdad, Adrián», le lanzó a Emilia una última mirada, delgada como una aguja, y luego se fundió de nuevo en la multitud. La música se reanudó. Las voces se hincharon como olas después del viento. Adrián inclinó la cabeza. «Lo siento». La rara disculpa se deslizó limpiamente de sus labios. «No quería que te sintieras utilizada. No me gusta ser la mordaza de alguien». La voz de Emilia era pareja. «Pero estaré contigo si es una elección, no un reflejo». Por un momento, su boca casi se curvó. «Es una elección. Entonces esta noche...» Emilia exhaló, agarrando su copa en lugar de su mano. «Interpretaremos el papel de novio-novia hasta el final. Mañana hablaremos como adultos». «De acuerdo». Adriana sintió, solemne como si firmara una adenda. Su mano se quedó en su espalda, guiando, no reclamando. Se movieron a través de nudos de invitados husmeando en busca de chismes frescos. Adrián habló con el presidente del fondo, mientras Emilia charlaba con su esposa sobre un programa de becas de arte para niños. Ella no fingió conocimiento.
Solo hizo las preguntas correctas en el momento adecuado. Cuando un inversor soltó, ¿trabajas en el hotel? Y antes de eso, ¿una cafetería? Emilia sonrió. Sí, y todavía hago un capuchino más bonito que la mayoría de los que se sirven aquí. Las risas se extendieron, suavizando el filo del prejuicio. En la terraza de cristal, el viento nocturno se vertió en la gala. La ciudad de abajo parpadeaba como un mapa estelar invertido. Emilia se apoyó en la barandilla, inhalando profundamente. Adrián se paró a su lado, a un ancho de mano. El espacio contenía tanto respeto como atracción. Antes, dijo, con los ojos aún en el horizonte. No lo negué por nadie más, ¿sabes? Lo supuse. Emilia ladeó la cabeza. Pero las suposiciones no son suficientes. Mañana lo dirás claramente. ¿Esta noche? Ella sonrió. Llévame a por postre, a algún lugar con menos cámaras. Él la miró, la risa parpadeando en sus ojos. Considera que está hecho. Se volvieron a meter dentro. Un fotógrafo apuntó con su lente. Adrián se movió sutilmente, bloqueando la mitad del rostro de Emilia, protegiéndola instintivamente. La narrativa de la multitud había comenzado. Álvarez revela a su novia, la mujer misteriosa del CEO, pero dentro de su propia historia, más pequeña y más lenta, otra verdad se estaba formando. Si le pones nombre, ponle el nombre correcto. Si te tomas de la mano, hazlo porque quieres, no porque tengas que demostrar algo. Al final de la noche, mientras salían del atrio, Emilia se detuvo en el umbral de cristal frente a él. Adrián, sí, ese beso. Buscó las palabras. Fue hermoso, pero la mejor parte no es que todos lo vieran. Es que cuando las puertas se cierran, todavía podemos decirnos la verdad el uno al otro. Él asintió. Mañana. Las puertas del ascensor se cerraron, reflejando dos figuras una al lado de la otra. No demasiado cerca, ya no lejos. Abajo, la ciudad todavía brillaba. Aquí arriba, las noticias habían explotado, y en el lugar tranquilo, Theon, dentro de cada uno de ellos, algo se había encendido, no por los diamantes, sino por una simple presentación. Ella es mi novia. A la mañana siguiente, Emilia estudió su reflejo en el espejo de la antigua cafetería, donde había tomado un turno corto. Bajo la luz suave, ella seguía siendo la misma Emilia, con el cabello recogido, una blusa blanca lisa, un latte en la mano. Pero el espejo traicionó lo que no podía ocultar, los ojos nublados con pensamientos de la noche anterior. El beso, los labios de Adrián en los de ella frente a cientos. Por un momento, el mundo se había detenido, pero de vuelta en su pequeña habitación, con solo el crujido de un ventilador de techo, Emilia se dio cuenta de que su temblor no era solo por la emoción, sino por la duda. Ese beso era un escudo, un movimiento para silenciar las burlas de una ex, no por ella, sino por él. Por la tarde, Emilia regresó al Hotel Real de la ciudad. El hotel zumbaba más de lo habitual. Los tabloides ya habían publicado titulares. CEO Álvarez revela a su novia en la gala de la Aurora. Las fotos de Emilia con el vestido negro junto a Adrián se difundieron en las redes sociales, con leyendas de mitad admiración, mitad escrutinio. La amante misteriosa del multimillonario. De camarera de cafetería a novia del CEO, al pasar, captó susurros. Ella es solo un accesorio. No, mira cómo se toman de la mano. Es real. Pero alguien como ella, María corrió, tratando de bloquear la vista de Emilia de la pantalla de un teléfono. Emilia solo sonrió débilmente, con voz tranquila. Está bien. Estoy bien. Por dentro, no estaba nada bien. Adrián
Estaba en una reunión cuando Emilia llegó. En el momento en que la vio a través del cristal, dejó su pluma y le hizo una señal a su asistente para que se demorara 10 minutos. Salió, sereno como siempre, pero sus ojos llevaban algo diferente, un rastro de esperanza y vacilación. «Viniste». Su voz era baja, como si tratara de atraerla más cerca. Emilia se encontró con su mirada. El espacio entre ellos no era solo físico, era más profundo. «Vine a preguntar», dijo lentamente. «¿El beso de anoche? ¿Qué significó?» Adrián vaciló. Quería decir, lo quería, pero el orgullo lo detuvo. Un CEO no admitía haber perdido el control. En cambio, eligió una verdad más fría. Fue necesario. Emilia soltó una risa suave, afilada en los bordes. ¿Necesario? Para ti, ¿verdad? Para que tu ex no pudiera burlarse de ti, para mantener tu orgullo intacto. Sus ojos brillaron, pero con frialdad. Vives en un mundo diferente, Adrián. Un mundo donde un beso es solo un movimiento en el tablero de poder. Pero para mí, no es un juego. No puedes entender lo que se siente ser arrastrado sin una opción. El puño de Adrián se apretó. Ese beso para él había sido cualquier cosa menos un movimiento, pero confrontado, acorralado. Su orgullo se elevó. «Tienes razón». Sus palabras cayeron frías, pesadas. No vivimos en el mismo mundo. El aire se congeló. Los labios de Emilia temblaron, aunque no cayeron lágrimas. El silencio se espesó a su alrededor. «Gracias por admitirlo», dijo en voz baja. «Entonces mantendré mi distancia». Se dio la vuelta. Desde ese día, Emilia lo evitó. En el hotel, eligió turnos al amanecer o a altas horas de la noche para minimizar sus posibilidades de cruzarse. Cuando no tuvo más remedio que encontrarse con él, fue formal, mesurada. Un asentimiento, un breve informe, luego se fue. Sin miradas, sin sonrisas. Adrián observaba. Cuanto más intentaba acercarse, más chocaba contra la pared que él mismo había construido con esas palabras imprudentes. No vivimos en el mismo mundo. Recordó cómo ella sacó a la niña del tráfico, su audacia ante Velázquez, su pequeña sonrisa cuando había dicho inversión con intereses. Esos habían llegado a él. No había mundo entre ellos. Ahora solo había vacío. Una noche, el coche de Adrián rodó por la calle del Arce. La pequeña cafetería donde Emilia una vez trabajó por las mañanas todavía estaba iluminada. Ella estaba de pie detrás del mostrador, atándose el cabello, haciendo lates para los clientes habituales. Se detuvo, se deslizó dentro y se sentó en la esquina más lejana, mirándola reír con don David, como si nada la agobiara. Ella le puso un latte delante, sin preguntas, sin bromas, sin burlas juguetonas, solo una línea corta. «Aquí tienes». Y se alejó. Adrián miró fijamente el corazón de espuma temblando en la superficie. Nunca había probado un café tan amargo, no por los granos, sino porque por primera vez entendió una especie de pérdida que el dinero no podía recuperar. La noche cayó. Emilia yacía en su estrecha cama, mirando al techo, sus palabras cortando su mente como vidrio. No vivimos en el mismo mundo. No era débil, nunca lo había sido, pero por primera vez su propia fuerza se sentía agotadora, porque cuanto más lo evitaba, más se negaba su corazón a obedecer. Al otro lado de la ciudad, Adrián se sentó sin dormir, mirando por la ventana del rascacielos. Si sus mundos eran realmente diferentes, ¿por qué el silencio se sentía como perder la mitad de sí mismo? La distancia se había formado, afilada,
fría como el vidrio, pero detrás de ella, ambos sabían. Sus corazones todavía latían, salvajes y sin confinar. Una semana después de la brillante gala, Emilia todavía mantenía su distancia. Cada vez que Adrián aparecía en el hotel, ella se escabullía hábilmente, dejando solo breves saludos. El beso bajo los ojos de cientos de personas persistía con ella, pero la hacía sentir como si hubiera sido arrastrada a un escenario que no era suyo. Él pertenecía a los salones de cristal, a los acuerdos de miles de millones de dólares y a los apretones de manos llenos de estrategia. Ella pertenecía a las risas con los niños, a dibujar arcoíris en papel. Cuanto más pensaba, más clara se volvía la distancia. Ese fin de semana, el Parque de Barcelona vibró con un proyecto de luz solar, un evento para niños desfavorecidos. Emilia se había inscrito como voluntaria semanas atrás. Llevaba una camiseta blanca lisa, vaqueros viejos, el cabello recogido, e inmediatamente se mezcló con el mundo de los niños. Se sentó con las piernas cruzadas en la hierba, sujetando con cuidado alas de papel a la espalda de un niño, cantando y haciendo movimientos de superhéroe. Las risas de los niños resonaban en todo el parque, mezclándose con la luz de la tarde color miel. En el borde del parque, una figura alta se quedó quieta. Adrián. Sabía que Emilia estaría aquí. Un asistente había mencionado casualmente su nombre en la lista de voluntarios. Al principio, no había planeado venir, pero al final, su corazón había anulado la lógica. Él entró, pero no se entrometió. Solo se quedó a una distancia, mirándola, y luego se congeló. Emilia no era nada parecida a la mujer que estaba a su lado en fiestas brillantes. Aquí ella era ella misma, las mejillas manchadas de pintura, el cabello suelto, la risa llevada por la brisa. Ordinaria, y sin embargo, de alguna manera, iluminaba todo el parque. Adrián, que estaba acostumbrado a ejercer el poder para llamar la atención, de repente se dio cuenta de que, ante Emilia, no necesitaba órdenes ni control. Solo con quedarse quieto, ya estaba atrapado en su órbita. Una niña tiró de la mano de Emilia. «Señorita, ¿puede dibujarme un sol muy grande?» Emilia sonrió, tomando un crayón amarillo. «Claro, pero si tu sol es grande, también tiene que brillar para todos tus amigos, ¿de acuerdo?» «Sí», la niña chilló, con los ojos muy abiertos. Mirando, Adrián sintió que algo extraño se agitaba en su pecho. Admiración, anhelo y miedo. Miedo de que algún día ella saliera por completo de su mundo, dejándolo atrás en habitaciones frías y vacías. Cuando el evento se detuvo para un descanso, Emilia se puso de pie limpiándose el sudor de la frente. De repente, sus ojos se encontraron con los de Adrián. Ambos se congelaron. El aire se espesó. «¿Qué hace aquí?» La voz de Emilia era baja, con cautela. Adrián se acercó, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Para verte. ¿Dónde perteneces?» Emilia apretó el rollo de papel en su mano. «¿Y cree que solo con estar aquí, mirando, hará que nuestros mundos se unan?» Adrián no respondió de inmediato. Su mirada se posó en los niños detrás de ella. Luego, suavemente: «No, pero al menos puedo intentar entrar en tu mundo en lugar de arrastrarte al mío». Emilia vaciló. Las palabras hicieron que su corazón diera un vuelco, pero su mente se mantuvo tensa. Se volvió hacia los niños. Adrián no la siguió. Simplemente se quedó quieto, sus ojos trazando cada uno de sus movimientos, su pecho apretándose con un dolor desconocido. Al atardecer, Emilia se puso la mochila, lista para irse.
Adrián todavía estaba allí. Su alta figura estaba aureolada por la luz que se desvanecía. No se acercó. Solo se quedó donde ella pudiera verlo. Prueba de que realmente había venido. No como un CEO, sino como un hombre que quería estar cerca de ella. Emilia siguió caminando, con el corazón en silencio e inquieto. La distancia todavía estaba allí, delgada como un hilo, pero imposible de remendar de un solo tirón. Adrián la vio desvanecerse en la multitud, y por primera vez en su vida lo entendió. Algunas cosas no pueden ser poseídas, solo pueden ser sostenidas, suavemente, con toda la sinceridad que tienes. El vestíbulo del Hotel Real de la ciudad todavía llevaba el aroma de lirios y ecos de música después del evento de caridad. Afuera, la prensa zumbaba con ruido, pero en una pequeña sala de conferencias, solo Adrián y Emilia estaban cara a cara. El silencio llenó el espacio, como si todo el sonido hubiera sido encerrado detrás de la puerta. Emilia se cruzó de brazos, con la mirada fija, pero cautelosa. Adrián, el hombre que nunca se inmutaba al firmar acuerdos de miles de millones de dólares, ahora estaba apretando los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Respiró hondo. Hay algo que necesito decirte, incluso si eso hace que me odies más. Emilia frunció el ceño. Estoy escuchando. Adrián dio un paso adelante, la voz baja, despojada de arrogancia. En realidad nunca olvidé mi cartera. Fue una prueba, un experimento estúpido que pensé que podía controlar. Quería ver cómo reaccionaría un extraño ante un inconveniente, pero no esperaba ser deshecho por ti en ese mismo momento. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par. Su corazón se apretó, en parte por la ira, en parte por el alivio. La pared que había construido en las últimas semanas tembló. ¿Y qué estás diciendo exactamente? Su voz se atascó ligeramente. Adrián sostuvo su mirada, soltando cada escudo. Estoy diciendo que en el momento en que te reíste y me dijiste que podía lavar los platos para pagar mi deuda, supe que estaba acabado. Esa supuesta prueba se convirtió en la primera grieta, y todo lo demás después de eso, no pude controlarlo más. Emilia soltó una risa corta e incrédula, dividida entre la irritación y la diversión. ¿Un CEO, de verdad? ¿Usando una cartera olvidada como prueba de carácter? ¿Pensaste que la vida era un experimento de laboratorio? Él se estremeció débilmente, pero no se defendió. Me equivoqué, pero el beso en la gala, eso no fue para salvar las apariencias o silenciar a alguien más. Fue real. Lo quería. No estaba calculando Emilia. La habitación se quedó quieta. Emilia buscó en su expresión, buscando el familiar destello de engaño pulido que asociaba con los hombres de su mundo. Pero en esos ojos grises solo había sinceridad, torpeza, vulnerabilidad. Sorprendentemente real. Se rió suavemente, sacudiendo la cabeza. No sé si debería regañarte por ser arrogante o compadecerte por ser tan torpe. Tal vez te daré un punto por al menos admitir que fuiste un tonto. Adrián frunció el ceño. Luego, inesperadamente, se rió. Un sonido profundo y raro, no educado, no ensayado. Emilia exhaló, deslizando sus manos en los bolsillos. Está bien, no te he perdonado por completo, pero estoy cansada de evitar esto. Veamos si al menos podemos hablar como dos personas normales. Adriana sintió. Sus ojos se suavizaron notablemente. Normal. Eso es lo que quiero aprender. Una cálida pausa llenó la habitación. Sin cuerdas tensas, sin palabras cortantes. Solo dos personas atreviéndose a dar un pequeño paso hacia la verdad. Emilia entrecerró los ojos juguetonamente,
Pero todavía me debes mucho. Adrián inclinó la cabeza. Lo pagaré todo. Te tomaré la palabra por ahora. Ella sonrió, y esta vez no evitó su mirada. Cuando Emilia salió de la habitación, Adrián se quedó, dejando que su respiración se regulara. Finalmente había confesado lo que había estado ocultando todo este tiempo de la manera más torpe, pero más honesta. Curiosamente, le quitó un peso de encima. Y mientras Emilia caminaba por el pasillo iluminado, sus hombros también se sentían más ligeros. Sí, era un tonto, pero al menos era un tonto que estaba aprendiendo a ser honesto. Después de todos los enfrentamientos a distancia, una puerta finalmente se había abierto entre ellos y la luz comenzaba a filtrarse. El sábado por la mañana, la calle del Arce brillaba dorada, como si la luz del sol hubiera sido vertida como miel. El sol abrió temprano. El timbre de la vieja puerta de madera resonó con su nota familiar. Don David ya estaba en su lugar habitual, gruñendo por menos azúcar o empezaré a extrañar a las viejas llamas. Desde detrás del mostrador, María le guiñó un ojo a Emilia. Un hermoso día hoy. Emilia se ató las cuerdas de su delantal. Había vivido días como tormentas, el ruido de los medios de comunicación subiendo y desvaneciéndose, el trabajo encontrando su ritmo, el proyecto de caridad ganando fuerza. En medio de todo, un cambio pequeño pero constante se destacó. Adrián ahora hablaba el idioma correcto. Envió mensajes cortos, no órdenes, no decretos, palabras simples como ¿dormiste lo suficiente? O hace calor hoy, trae agua. Ese lenguaje simple y ordinario, curiosamente, allanó el camino hacia la paz. El timbre volvió a sonar. Adrián entró. Llevaba una camisa blanca, las mangas cuidadosamente remangadas, sin esmoquín, sin séquito. Solo un hombre entrando en una cafetería en una calle pequeña. La habitación se detuvo por un momento. Luego se reanudó. La gente estaba acostumbrada a verlo sentado junto a la ventana, leer el periódico durante 15 minutos y marcharse tranquilamente con una sonrisa. Emilia levantó la vista. Sus ojos se encontraron, suaves como un río de otoño. ¿Qué va a tomar?, preguntó, profesional con un toque de picardía. Un espresso, caliente, sin azúcar, sonrió. Y si es posible, un minuto a solas. María, rápida para entender, colocó un letrero de reservado en la mesa larga de la ventana. Don David agitó su periódico. Adelante, terminaré la página de deportes. Emilia colocó el espresso frente a Adrián. El vapor subió, oscuro y suave, pero Adrián no bebió. En cambio, metió la mano en el bolsillo y colocó una cartera de cuero, de color marrón pulido, familiar, justo en el centro de la mesa. Esta vez, dijo lentamente, con los ojos fijos en los de ella. No olvidé mi cartera. La cafetería se silenció como si alguien hubiera puesto pausa. Adrián la abrió. Dentro no había tarjetas de platino, ni billetes gruesos, solo una pequeña caja de marfil. La levantó, la abrió. Un anillo de platino se anidaba dentro, un modesto diamante de corte redondo, brillando como el rocío atrapado en la luz del sol. A Emilia nunca le habían importado las joyas, pero en ese instante algo brilló más. La forma en que él la miraba, directo, cálido, sin vidrio entre ellos. Adrián se levantó, sin teatralidad. Solo medio paso hacia atrás. Una rodilla bajó al suelo de madera, desgastado por los pasos de los clientes. Emilia Navarro, dijo, y por primera vez su voz tembló. He caminado demasiado tiempo por habitaciones frías. Tú me arrastraste a la luz. Me enseñaste a sonreír a tiempo, a decir la verdad cuando casi mentía,
y a estar al lado de la persona que respeto. Hoy, justo donde todo comenzó, quiero preguntarte, ¿quieres ir conmigo? No a mi mundo o al tuyo, sino al mundo que construiremos con nuestras propias manos. María se tapó la boca. Don David golpeó su cuchara en el vaso, como un redoble de tambores. La luz del sol se coló por las ventanas, derramándose sobre la mesa, la caja del anillo y los ojos castaños de Emilia. Ella inhaló. Una parte de ella quería reír. Otra parte quería llorar. Todos los meses apresurados, los enfrentamientos, los malentendidos, los pasos separados y de vuelta juntos, colapsando en este momento. ¿Estás seguro? Bromeó, con los ojos brillantes. Hablo demasiado, me río demasiado fuerte y arrastro a la gente a hacer trabajo voluntario a las 6 de la mañana. Estoy seguro. Su respuesta llegó rápidamente, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Y sé lavar los platos. Emilia se rió a través de sus lágrimas. Ella extendió su mano. Sí, los aplausos estallaron como los primeros fuegos artificiales de la temporada. María saltó y abrazó a Emilia antes de correr de regreso al mostrador, gritando, ¡Champán gratis! Espera, aquí no hay champán. Bueno, capuchino gratis con corazones. Don David se secó los ojos, escondiéndolos añadiendo otra cucharada de azúcar. Adrián le deslizó el anillo en el dedo, ni demasiado apretado, ni demasiado suelto, justo. Como la forma en que habían aprendido a estar el uno al lado del otro, no para poseer, no para soltar. Se levantó. Se abrazaron en la pequeña cafetería, rodeados por el aroma de los granos tostados y el sonido de las risas. Afuera, la ciudad zumbaba, pero en esta habitación de madera, la calidez había sido sellada. Esa noche, se sentaron en los escalones de la cafetería, los zapatos de Emilia rozando los de Adrián. No necesitaron muchas palabras. María abrió refrescos, chocando latas en lugar de champán. Los mensajes de felicitación inundaron el teléfono de Emilia. Colegas, amigos, madres del proyecto de luz solar. Los reporteros olfateaban titulares, pero la puerta de la cafetería se mantuvo cerrada a las cámaras. Ese fue el trato de Adrián con el dueño. Esta noche era privada. ¿Has pensado en un nombre para la nueva fundación?, preguntó Adrián, con voz ligera. ¿Qué tal del grano al sueño? Emilia apoyó la barbilla en su mano. De un pequeño grano de café a un sueño lo suficientemente grande. Rima un poco, pero es fácil de recordar. Me gusta. La sonrisa de Adrián llegó a sus ojos. La fundación financiará muchas bibliotecas y hoteles rurales, centros comunitarios, becas de arte. Y tengo a alguien en mente para dirigirla. ¿Quién? Emilia Navarro, la animada fuerza de la naturaleza que arrastra a los CEO fuera de la cama para entregar libros al amanecer. Di animada una vez más y exigiré un aumento. Ella le lanzó una mirada burlona. Pero bien, trato hecho. Planearon como socios que redactan un nuevo proyecto. Presupuestos, socios locales y asegurarse de que el dinero llegara a las manos correctas. Cuando Emilia sugirió colocar un estante de tomar, leer, devolver en el vestíbulo del hotel, ella se rió. Ponlo junto al mostrador de la conserjería. Esperemos que la gente devuelva los libros a tiempo. O como ciertas personas, los devuelvan antes de tiempo. Adrián inclinó la cabeza. Ya estoy pagando intereses a diario, ¿no? Emilia fingió sopesarlo. Término de pago aceptable por ahora. Él la miró como si el mundo acabara de encontrar un nuevo ritmo. El CEO dominante todavía estaba allí, decisivo,
preciso. Pero junto a Emilia, esa dominación había aprendido la gentileza. Preguntando antes de tomar su mano, protegiéndola de las cámaras en lugar de alardear, retrocediendo para que ella pudiera dar un paso adelante con los niños. La gente los llamaba el CEO y Cenicienta. Adrián solo sonrió. Emilia nunca había sido Cenicienta. Ella no había esperado la magia. Ella era la magia. Meses después, la primera mini biblioteca se abrió en el pasillo de un hotel costero. Estantes de madera, bajos a la altura de los niños, marcados con un letrero: tomar, leer, devolver. Al lado, una caja de crayones, montones de papel y un pequeño mapa que marcaba la ubicación del nuevo parque infantil comunitario que la fundación había financiado. Emilia se agachó, pegando pegatinas de Cáritas sonrientes en el estante. Los niños pululaban como abejas al panal. Un niño agarró un cómic. «Señorita, ¿puedo llevarme esto a casa?» Emilia le revolvió el cabello. «Claro, siempre y cuando te traigas a ti mismo de vuelta mañana también». Adrián estaba cerca, deslizando las primeras tarjetas de lector en la mano de cada niño. Esa tarde, regresaron a la calle del Arce. El sol estaba más concurrido que nunca. Don David levantó su taza hacia los dos. «Mitad por amor, mitad por buen café», María bromeó. «Y mitad porque su fundación va a necesitar un gerente de finanzas. Contrátenme». Debajo de la mesa, Adrián apretó la mano de Emilia, no para presumir, solo para sostenerla. Se inclinó más cerca, la voz baja. «Gracias por decir que sí. Gracias por aprender a ir más lento». Los ojos de Emilia se curvaron. «Un día volveré a correr rápido», dijo Adrián, encogiéndose de hombros. «Pero solo si corres conmigo». «Trato hecho». Ella chocó su taza contra la de él, la porcelana sonando. Afuera, el anochecer cayó como una bufanda suave. Dentro, las risas y el aroma a café fresco se mezclaban con su nueva felicidad. La vieja cartera marrón se sentó en un estante alto, ahora un recuerdo. Dentro, sin dinero, solo una Polaroid. Emilia sonriendo con un libro en la mano, Adrián mirándola. La mirada de un hombre que finalmente había dominado la lección más difícil. La historia se cerró con risas, tal como había comenzado. De una prueba con una cartera olvidada, habían encontrado una vida juntos, no a través de la magia, sino porque habían elegido convertirse en la pequeña pieza de magia del otro cada día. Y mientras esta historia se transmitía, ninguno de los dos conocía un secreto oscuro. La cartera que Adrián le había entregado a Emilia el día de la propuesta, en realidad había sido reemplazada. La cartera original, encontrada en el cajón de su escritorio, contenía un contrato matrimonial preelaborado, con todos los términos financieros y de confidencialidad en su lugar. Él había calculado todo. Su sonrisa era real, pero su objetivo era capturar su corazón para proteger su compañía. Ella era una joya en bruto que él necesitaba pulir. El matrimonio no era el resultado del amor, sino la culminación de un plan más grande. Y así, Emilia se dio cuenta. Todo lo que él hizo fue para ocultar una verdad. Él no la amaba, sino que amaba su dinero. Ella era solo un peón en un juego más grande. Su felicidad era solo una ilusión.